Estamos a menos de un mes de celebrar la Navidad, por lo menos en la mayoría de los hogares del mundo. Es cierto que hay muchas personas en el planeta que no celebran esta fiesta, pero ¿es la Navidad una fiesta netamente cristiana? Lo mismo que ocurre con la Pascua, esta celebración proviene de ritos paganos. Quizá hay practicantes del catolicismo o cristianismo que negarían estos hechos, que negarían que estas fiestas no son 100% de ellos. El día 25 de diciembre, aniversario de la Natividad de Jesús, no aparece sino hasta el siglo IV. La elección fue debida a que los festivales paganos, de donde se derivan muchas costumbres cristianas, se celebraban en torno a esa fecha. Y la Pascua, que permanece como fiesta movible a pesar de las presiones que se ejercen por señalar una fecha fija, quedó determinada para el primer domingo siguiente al primer plenilunio de primavera, o domingo siguiente al 14 de Nisan en el calendario hebreo. Esta era la praxis de la Iglesia de Roma y de la mayor parte de las iglesias. Esta determinación tiene que ver con la fecha que se utilizaba en la antigüedad por otras culturas para establecer el culto a sus dioses. Y por ello fue elegida desde el primer concilio ecuménico, o sea, el famoso concilio de Nicea del año 325. Al igual que la fecha de la Natividad o de la Navidad, también la Pascua se origina en el siglo IV. Aunque el cristianismo se extendió por el orbe en un tiempo sorprendentemente breve comparado con otras religiones, sus primeros apóstoles tuvieron que superar terribles dificultades. Los pueblos no cristianos no estaban dispuestos a abandonar a sus dioses ni sus prácticas seculares. Los seguidores de Cristo, incapaces de convertir a un mundo asentado en fórmulas rituales diferentes, procedieron de manera sumamente acertada. Aceptaron las fiestas paganas con sus ritos y costumbres e introdujeron paulatinamente las exigencias de la nueva fe. El 25 de diciembre no figura con el nombre del día de Navidad como fiesta rigurosamente fija, sino hasta el siglo IX. Hasta entonces estaba muy imbuida del carácter de fiesta de mediados del invierno, lo que era una combinación del festival noruego de Yule y de las Saturnales romanas, que se celebraban ambos a finales de diciembre. Los festejos romanos, que se prolongaban durante una semana, brindaban excelente ocasión para el intercambio de regalos, costumbre pagana incorporada con éxito a la Navidad. Quienes profesaban y defendían la nueva religión no lograron erradicar la costumbre de que las fiestas saturnales abocasen en el desenfreno. Los ciudadanos libres intercambiaban su papel con los siervos, quienes elegían a su propio rey durante las festividades. Este presidía un gran banquete en el cual los amos servían a los esclavos. Una idea semejante persiste en las fuerzas armadas de algunos países, donde todavía constituye honrosa tradición el que los oficiales y suboficiales sirvan la cena de Navidad en los comedores de los soldados. Pero el cristianismo se opuso tenazmente a las orgías romanas, en las cuales los reyes esclavos, tras su breve exaltación, eran conducidos al anfiteatro donde se les ejecutaba. Los normandos, que invadieron a Inglaterra en el año 1066 con Guillermo el Conquistador, introdujeron en los festejos cristianos un rey burlesco llamado Señor del Desorden, cuya labor consistía en vigilar que las fiestas se celebraran al antiguo estilo pagano. Los gorros de papel y los fuegos artificiales son reminiscencias de los excesos más salvajes de la antigua Roma. Las antorchas y velas de Navidad pertenecen a la tradición noruega. Eran símbolos del fuego y de la luz que aliviaban del frío y de las tinieblas a mediados del invierno boreal. También en el norte de Europa, al afianzarse el cristianismo en los primeros siglos del segundo milenio, surgieron los villancicos y los juegos, además de representaciones dramáticas.
Papá Noel o Santa Claus aparece como una curiosa evolución del Señor del Desorden de túnica roja y de San Nicolás, patrón de los niños. Otro de los más importantes símbolos de estas fechas es el muérdago. Esta era una planta sagrada para los druidas, sacerdotes de los antiguos galos y celtas, que los vikingos colgaban en el exterior de sus viviendas como señal de paz y bienvenida para sus huéspedes. Los primeros cristianos de la Europa nórdica creían que Cristo había sido crucificado con madera de muérdago. Tal fue desde entonces la vergüenza de esta planta que quedó encogida para siempre y su empleo está vedado en la decoración de las iglesias. A pesar de su inmediato protagonismo en la muerte del Redentor, persistió como el gran emblema de la Navidad cristiana. La costumbre de besarse bajo el muérdago parece estar limitada al mundo anglosajón, ya que no se encuentran indicios de ella en ninguna otra zona del planeta. Aún en tiempos relativamente modernos, la Navidad ha suscitado controversias por su difícil equilibrio entre lo sagrado y lo profano. En el siglo XVII, los puritanos ingleses arremetieron contra sus manifestaciones paganas y los soldados de Cromwell recibieron orden de acabar con todo ornato superfluo. Las prohibiciones se extendieron a los Estados Unidos, donde estuvieron vigentes hasta 1836, cuando los rígidos descendientes de los primeros colonos de la Unión lograron superar su inveterada intransigencia y proclamaron el 25 de diciembre fiesta nacional. Como la Navidad, también la Pascua fue insertada hábilmente por los primeros cristianos dentro del calendario pagano. Para ello, se eligieron las fiestas de Eostre, diosa del amanecer que se celebraba hacia el equinoccio de primavera, es decir, una de las dos épocas durante las cuales el día y la noche tienen la misma duración en todo el planeta. Sin duda, el símbolo más importante de la Pascua es el huevo de Pascua. Este se remonta aún más en la historia de los tiempos. En la mayoría de las civilizaciones antiguas, el huevo se consideraba como semilla de la vida y de la fertilidad o como símbolo de la reencarnación. Así, no resulta sorprendente que llegara a ser, en el marco de las fiestas de primavera, un recuerdo de la resurrección de Cristo. En ciertos países existe la costumbre de hacer rodar los huevos de Pascua sobre los campos. También en épocas antiguas, los agricultores hacían rodar huevos sobre sus tierras para obtener cosechas abundantes. Se trata de uno de tantos ejemplos que muestran cómo costumbres de suma actualidad deben sus orígenes a prácticas paganas cuyos inicios se pierden en la noche de los tiempos.